Desde hace siglos han influido en nuestra forma de pensar, elegido presidentes, desatado guerras. Los diarios crean riqueza y concentran poder. ¿Pero acaso la tecnología los hará obsoletos? La prensa escrita a continuación en Maravillas Modernas. Maravillas Modernas. Ocho de la mañana en las rotativas del San Francisco Examiner. 4 cilindros gigantes suministran 300 páginas por segundo a las rotativas para producir 20.000 diarios en una hora. Para el Examiner y los otros 15.000 diarios que se publican en Estados Unidos, el proceso comienza muchas horas antes, cuando el editor en jefe se reúne como todos los días con sus jefes de departamento para decidir qué historias se publicarán ese día. My job is to be responsible for and oversee the paper as a whole. That means the news whole, the non-advertising part of the newspaper. It's the place where we put what it is we do every day. So usually that ranges in various papers. We like to think it's 50-50, so in other words, the news of the newspaper, the editorial product of the newspaper gets less than 50% as compared with the ads. Las noticias tienen como fuente una enorme variedad de tópicos y sucesos. Para lidiar con este vasto y siempre cambiante escenario, los diarios tradicionalmente asignan corresponsales en las fuentes regulares de noticias como la Casa Blanca. I'll have more to say about that at a later time. Nothing can replace being at the White House. I mean, to actually be one-on-one, eyeball to eyeball with the President of the United States. Hoy, sin importar cuán rápidamente reaccionen, a los reporteros de los diarios les es difícil lidiar con el gran flujo de información. Si bien una historia puede abordarse desde muchos ángulos distintos, los periodistas que cubren las noticias internacionales afirman que a menudo es otro medio el que establece lo que es noticia. Television is the tripwire. We have, I think, 6 or 7 television sets in the newsroom. They're tuned to CNN, to C-SPAN. CNN really is a realization of a global village. That when you sit here and watch bombs falling in Iraq on Baghdad that CNN is transmitting, you know that someone in the Kremlin is watching the same picture. Si bien los diarios nunca han sido imparciales, la prensa goza de privilegios que otras industrias no tienen gracias a la idea preconcebida según la cual el público recibirá de ella información confiable acerca de lo que sucede en el mundo. In our society, there is no other institution except for the press that really can make a president accountable, can question a president. If you can't question a president, he can be a dictator. He can rule by edict, by order. So I really put reporters on a high plane in our society because that's what makes the democracy. Cuando van detrás de una historia, los reporteros dependen de sus observaciones, de las entrevistas con las fuentes y de los registros oficiales. Pese a ello, muchos sostienen que hallar la verdad es todo un desafío. I think that news has always been managed, certainly since I've been covering the White House. Managed, manipulated, controlled, but I think that's always been true in our country. There have been reports that you were told directly or indirectly at least twice that the Contras were benefiting from the Iran arms sales. Is that true? And I'd like to follow on. Helen, let me just say, no, that is not true at all. It became a state of the art in the Reagan era. We get spin every day here. Thank you. Mr. President, you didn't answer the question on North Poindexter. Did they deceive you? You didn't answer whether Poindexter and North deceived you.
Every president I've covered has tried to manage the news and control the output and the outlook. Darle forma a una historia es un proceso de intercambio entre el reportero y el editor. Ambos deben luchar siempre contra el reloj para entregar sus historias a tiempo. Okay. We'll, in an hour and a half, we'll lose the ability to report it. So Right. let's just grab what we can and then we'll slow it We're down. driven by getting things quickly, and in the surge to get there first, sometimes the truth is sacrificed, and we have to keep going back to what my assistant city editor told me when I was a copy boy on the verge of becoming a reporter. Get it first, but first get it right. Los reporteros trabajan en terminales de video conectados a la computadora principal del diario. Sus artículos, una vez terminados, pasan a la sala de edición. El departamento gráfico se encarga de las fotografías y las ilustraciones. Algunas son obra de los fotógrafos del diario y otras se obtienen de la base de datos de la agencia Associated Press, que contiene más de 500 imágenes y es actualizada cada 24 horas. Basándose en el contenido de las noticias del día y en el estilo gráfico del diario, el jefe de diseño decide cómo lucirá la primera plana. We're an afternoon paper, and we sell an inordinate amount of newspapers, single copy, on the street. So we really have to have a front page and a whole newspaper that attracts people's attention and makes them want to put their quarter into the box each and every day. So we run large headlines. La última persona que ve el diario antes de que se imprima es el jefe de edición. Él se encarga de detectar cualquier error antes de que llegue a la imprenta. La maqueta de lo que será el diario se envía al departamento de diagramación, donde los artículos, fotografías y avisos publicitarios se colocan sobre piezas de papel fotográfico parafinado del mismo tamaño que las páginas de un diario. Un lector óptico escanea las páginas y transmite las imágenes vía microondas hasta la planta de impresión, ubicada a 8 kilómetros de distancia. El dispositivo láser transfiere las imágenes de las páginas a una lámina de película fotográfica. Acto seguido, un técnico dispone sobre el negativo de la película fotográfica una delgada plancha de polímero plástico. Sobre esta plancha se aplica agua como disolvente, con lo que se obtiene una impresión en relieve de la página sobre la superficie del polímero plástico. Los operarios envuelven las planchas en los cilindros. Una plancha equivale a una página y en cada cilindro se coloca un total de 16 planchas. Varios robots transportan 7 toneladas de papel hasta las rotativas. Conforme el papel se introduce en las rotativas, las páginas se copian, doblan y unen automáticamente hasta formar por separado cada ejemplar. Aunque los diarios se elaboran con gran rapidez, los reporteros admiten que su objetivo ya no es la noticia al minuto, ya sea que trabajen para el Examiner o para otro matutino. By the time a reader of our newspaper picks it up off the doorstep at 7 o'clock the morning after I've written the story, he's seen the fact that there has been bombing in Bosnia or that there is an economic meltdown in Russia. He's heard that on the evening news, and he's heard it on breakfast time. Los editores sostienen que los diarios no solo deben informar. Our responsibility, in a sense, is to present our readers with things that they don't get anywhere else. So it's not simply to inform or to engage in public service, which we also should do, but it's also to amuse, to entertain, to shock, to outrage. De hecho, la historia de los diarios es una historia truculenta, que abarca hechos como los panfletos de la Guerra de Independencia estadounidense y la censura a los diarios socialistas durante la Primera Guerra Mundial.
Durante la primera década del siglo XX, la prensa escrita alcanzó la cima de su poder. Era ahora el medio más rápido y confiable de acceder a las noticias, además de publicar ediciones extra hasta 3 veces al día. Los intrépidos periodistas buscaban noticias exclusivas que le otorgaran ventaja sobre sus competidores. Durante la administración de Teddy Roosevelt, un reportero llegó incluso a acampar en las afueras de la Casa Blanca. Pretty soon he was nabbing everyone who had come in to see President Roosevelt and was getting great stories about Teddy and so forth. And after that, other reporters around town thought that must be the best beat in town. And pretty soon, when it rained and so forth, Roosevelt took very big notice of all of this and set aside a room in the White House. La sala de prensa establecida en aquel entonces aún existe. We had squatters' rights. We came in, we stayed. We were the men who came to dinner. Si bien las historias de la Casa Blanca podían hacer que se vendieran diarios, los anunciantes debían pagar por ellos. The idea of newspapers was that you would create the largest possible audience, get advertisers to support them, and then provide the newspaper to the public for the lowest possible cost. And so newspapers would cost 5 cents, but it might cost $5 to produce the newspaper, the individual paper, and the advertiser paid the freight. En 1914, tras el estallido de la Primera Guerra Mundial en Europa, los diarios lograron que la opinión pública se volcara en contra de Alemania. There was an intense fever in the country at that time that depicted the troops of the Kaiser as Huns, eating babies, and all kinds of rumors were spread by newspapers and propagandists, and they worked hand in hand and played a big role in mobilizing American public opinion for World War I. Era tal el fervor que el Congreso aprobó la ley contra el espionaje y la rebelión, lo que convertía en crimen publicar cualquier artículo que criticara la política del presidente Wilson. Las pocas publicaciones socialistas que se atrevieron a desobedecer fueron cerradas. Al principio la guerra era vista como una aventura romántica, pero los despachos de guerra que enviaban corresponsales como Ernest Hemingway dejaban ver la cruda realidad de la guerra de trincheras y de los gases venenosos. El cinematógrafo que acababa de inventarse hacía aún más vívidas estas imágenes. Tan solo una década más tarde, los nuevos avances tecnológicos ya hacían sentir su importancia en Estados Unidos. This is WJZ, New York. As Saturday dawned over the vast Atlantic, the Lindbergh plane is unreported since passing Newfoundland early last night. Para la época en la que Charles Lindbergh realizó su exitoso vuelo transatlántico, ya era posible enviar fotografías a través de las líneas telefónicas. Las señales eléctricas se traducían en puntos grises con los que se formaba una imagen perfecta. Todo el proceso tomaba menos de 10 minutos. The radio had just reached the height of its audience, and newsreels, the newsreel had come along as a part of the Saturday afternoon movie, so suddenly you had a multimedia effect. And Charles Lindbergh steps into this and becomes perhaps the most celebrated person in human history up to that point. Gracias en gran medida a los diarios, todo el mundo sabía quién era Charles Lindbergh. Pero el piloto pagaría un alto precio por su fama. Su pequeño hijo sería secuestrado y asesinado. La prensa hizo del juicio contra el presunto asesino todo un circo, lo que obligó a Lindbergh a marcharse de Estados Unidos. La prensa era tan influyente en los años 30 y 40 que muchos columnistas llegaron a ser celebridades por derecho propio. El intelectual Walter Lippmann, editor del New York World, cuya opinión era tan respetada que los presidentes no tomaban una decisión sin antes consultarle. Walter Winchell, un exartista de vaudeville, quien en su desenfadada columna de chismes comentaba la vida de todos, desde Clark Gable hasta el príncipe de Gales. Y Will Rogers,
quien gracias al lenguaje campechano de sus artículos en Los Angeles Times se hizo tan popular que pronto se convirtió en un popular héroe de la pantalla grande. Incluso las caricaturas y sus creadores gozaban de fama en todo Estados Unidos. Comic strips also could be quite ideological, and they had a particular point of view they tried to get across. Rex Morgan was almost a PR tool for the American Medical Association. He was just the sainted doctor. Mary Worth was the ultimate social worker. It was a simple way through attitudinal graphics to convey ideas. Editores como la familia Chandler de Los Ángeles eran tan influyentes que a menudo eran ellos los que seleccionaban a los candidatos políticos. They certainly promoted certain candidates as opposed to others. They were very fond of Richard Nixon, for example, and over the years they were regarded as one of the rock beds of American conservatism. It was often said that unless the Chandlers and the people at the Los Angeles Times vetted the candidates, the people simply didn't get elected to public office. Pero el mundo de las noticias estaba cambiando de una manera tal que alteraría drásticamente el papel de la prensa escrita. La radio empezaba a ganar terreno. No, I'm speaking of a theater. Oh, Sid Grauman's Chinese. Oh, is he really? He doesn't look it. Si bien ya existía como forma de entretenimiento desde hacía casi una década, la radio solo fue reconocida como medio de información confiable cuando los tanques alemanes invadieron Europa. Nació así el periodismo radial. This program to bring you a special news bulletin. The Japanese have attacked Pearl Harbor, Hawaii by air, President Roosevelt has just announced. Pearl Harbor was bombed on a Sunday afternoon, and Sunday was the one day when there were no afternoon newspapers back on the East Coast. So the very early reports on the bombing of Pearl Harbor were on radio, and people had to really turn to radio to find out what was going on in those days. La radio le llevaba a sus oyentes noticias desde el lugar donde ocurrían hasta la comodidad de sus hogares, algo hasta entonces imposible. This is Edward Murrow speaking from London. There were more German planes over the coast of Britain today than at any time since the war began. Edward R. Murrow would take his microphone and aim it at the sidewalk so you could hear the sound of somebody sweeping up broken glass after a night of German bombing. There was an immediacy to radio coverage of World War II, which was new and powerful. Los reporteros de los diarios también llevaron su talento al frente de batalla. Cientos de ellos marcharon a la guerra. La mayoría de los reporteros vestían como oficiales y relataban los hechos desde esa posición privilegiada, pero Ernest Pyle era la excepción. En sus despachos desde las playas de Normandía y las islas del Pacífico, Pyle supo capturar las emociones de los soldados. Al igual que muchos de los hombres protagonistas de sus crónicas, Pyle murió en acción en Okinawa en 1945. Hacia el final de la guerra, la forma de transmitir la noticia y la noticia misma habían cambiado. La radio dejaba en sus oyentes la sensación de inmediatez, y el cine les permitía experimentar la realidad de forma más visceral. Así, la circulación de los diarios decayó, y el periodismo escrito entró en crisis.